Bueno, desde la Asociación de Amigos y Amigas del Museo Luis Siret retomamos lo que es la pieza del mes, una actividad que realizamos lógicamente en colaboración con la dirección del museo. Yo quería ver, mi primera propuesta en esta pieza, quería haberme ocupado de una de las inscripciones. Soy profesor, para quienes no me conozcan, soy profesor de árabe, mi formación es filológica, pero también histórica, ¿no? Me ha interesado mucho, una de las líneas de investigación es la historia de Almería, sobre todo a través de sus textos, no solamente de los textos escritos, sino también en este caso la epigrafía es una fuente fundamental. Quería haberla dedicado esta pieza a una de las inscripciones más importantes de Almería, que es la inscripción fundacional que se conserva aquí en el museo, porque bueno, ya podemos ir avanzando en su conocimiento y he recuperado, como se puede ver ahí, cuáles serían las dimensiones de esa pieza. Pero creo que, bueno, muy acertadamente la directora del museo, en la reunión que tuvimos entre la asociación con la dirección, propuso que, dado que hoy, 21 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Poesía, el dedicarlo a alguna pieza que contuviera poesía. Bien, la poesía, como se puede ver en este gráfico, que está realizado a partir de la Biblioteca de Al-Ándalus, un proyecto colectivo que realizamos 171 investigadores de estudios árabes de todo el mundo, donde recuperamos todo ese legado intelectual que se escribió en Al-Ándalus, pues ocupaba un lugar central, como vemos ahí, ¿no? Es la mayor producción de literatura andalusí y árabe en general. Es poética. El 20%, un poco más del 20%, muy por encima de otras grandes especialidades como el derecho, las ciencias del lenguaje o la prosa literaria. La poesía entonces ocupaba, si lo comparamos con lo que es ahora, no solamente por su faceta literaria, sino que venía a representar también el papel que desempeña hoy en día la prensa. Todo gobernante se rodeaba de poetas que cantaran sus hazañas y transmitieran una buena imagen de ese gobernante. Y también en gran medida lo que es la música, ¿no? Era muy frecuente pues todas esas composiciones, sobre todo aquí en Al-Ándalus, pues las muashajas y los cégeles. Bien, como digo, la poesía, y más sobre todo para un árabe y para un andalusí de aquella época, los habitantes de este territorio en la época árabe, pues era fundamental y convivían con ella cotidianamente. Bien, Almería, pues como ciudad que además es una de las grandes ciudades de Al-Ándalus, sobre todo por su condición de puerto, pues no era menos, ¿no? Que si en Almería pues podemos ver, tenemos muchos de los testimonios. En cuanto a la epigrafía, sigue siendo fundamental la obra de Manuel Ocaña, donde recopiló todas las inscripciones que conocía él entonces, que eran 118 inscripciones. Hoy en día ya conocemos más de 250 y es necesario pues una actualización de ese catálogo, un catálogo que no es únicamente de importancia para Almería, sino a nivel general, porque Almería tiene una de las colecciones epigráficas más importantes, no solo a nivel de Al-Ándalus, sino también a nivel del mundo árabe islámico. Y además, no solamente en cantidad, sino también en calidad, al ser realizada la mayoría en mármol blanco de Macael. Bien, si partimos de ese catálogo, el 15% de las inscripciones, es decir, 13 piezas diferentes,
contienen poesía, ¿no? Aquí he traído un ejemplo para que lo podamos ver. Es una inscripción funeraria, pero esa inscripción funeraria, que no se conoce la identidad porque no está completa, esta se conserva en la Hispanic Society of America, pues contiene este poema que dice: deteneos y preguntad a mi sepulcro por mí y por mi estado. Sacaréis de vuestra pregunta el mayor partido. Sed generoso en rezar por mí, todos juntos, pues con ello espero que Dios perdone mis pecados. He trocado el trato y la sociedad por el aislamiento, en una morada donde el esclavo es considerado igual que el libre. Bien, esto es una inscripción del siglo XI y, como vemos, pues sería una de aquellas que estaban en los cementerios, en este caso probablemente en el cementerio de la Puerta de Pechina, y era lo primero que se encontraba el visitante, el viajero que venía o que iba desde Almería. Y como vemos, pues lo que hace es directamente dirigirse a esa persona que pasa por el cementerio. Eso es muy típico. Lo que habría que preguntarse, en este caso, ¿quién es el autor, ¿no? En este caso no lo conocemos. Podría ocurrir, tenemos información, por ejemplo, de grandes escritores. Aquí he traído un ejemplo de Ibn az-Zaqqaq, un valenciano, que escribe su propio epitafio para ponerlo en la tumba. Él nos dice: de vuestro lado me robó la muerte, inexorable ley de los humanos. En ella os precedí, pero a la postre no tardaremos en hallarnos juntos. Decid por vida vuestra y por mi sueño, ¿no fue nuestro vivir una delicia? Ore por mí quien por mi tumba pase, y pague a la amistad la fe jurada. Bien, sabemos entonces, esto está por hacer todavía, toda esa recopilación de epitafios de grandes literatos que escribieron ese epitafio y que terminaron en sus tumbas que la mayoría de las cuales no se han conservado. Una de las más célebres es la de Al-Mutamid, que él escribió también su epitafio, que seguramente no lo pondrían en su enterramiento, y fue en el Marruecos moderno cuando pusieron esa inscripción con ese epitafio que había compuesto el rey de la taifa sevillana. Bien, en esos casos, pues conocemos la autoría, pero en otros, como hemos visto el anterior, no la conocemos. Puede ocurrir que fuera ese almeriense que ha hecho ese propio epitafio, pero lo que más se documenta es que hay varios epitafios que comparten el uso en esas tumbas, de forma que el difunto pues elegiría: pues quiero que me pongan este epitafio, ¿no? Eso lo sabemos porque aquí tenemos otra de las inscripciones que no la recogió Caña, en la que apareció en Senés, que es muy interesante porque está inscrita por las dos caras. En uno de los lados está el hijo, que muere el 8 de octubre de 1338, es un omeya, eso es interesante, un omeya en la época nazarí, y el padre, que muere poco tiempo después, el 18 de diciembre de 1338. Y es curioso porque aparece este poema que se documenta con mucha frecuencia, un breve poema que dice: «Oh gentes, tenía una esperanza que me impidió alcanzar la muerte. Tema a Dios aquel de vosotros al que le sea dada mayor vida. No solo a mí llevaron a donde ves, que todos tal y así serán llevados». Bien, todo parece indicar que este poema, que se repite con frecuencia, se suele utilizar en aquellos que han muerto de forma prematura, ¿no? Como sería en este caso el hijo. Aquí lo tenemos en árabe, leo simplemente el primer verso, es un poema, ¿no? Ya ayyuhan nas kanali amal asara bi ambulughi al ajal.
al-ajal es el plazo, lo que sería la muerte, ¿no? Bueno, aquí en Almería, en ese poema, por ejemplo, lo tenemos también documentado en una inscripción que apareció en Dalías y que vuelve a repetirse ese mismo poema. Poema que tiene a veces variantes. Esto lo ha estudiado Carmen Barceló, y Carmen Barceló lo ha documentado perfectamente como es un poema que aparece también en Oriente y en fecha bastante temprana, en la época abbasí, en el caso de Oriente, pero que luego se va a documentar también en el caso de Almería, en este caso en la época almorávide, y luego posteriormente sigue todavía en la época nazarí. Carmen Barceló no la ha encontrado todavía autor. ¿Quién sería el autor de este poema que tuvo una gran difusión? En otros casos sí conocemos, por ejemplo, un poema de Ibn Jafalla, que luego se hizo muy célebre y que aparecen en algunas inscripciones valencianas, algunos de esos versos, con variantes. En este caso también en lo que estudió Carmen Barceló tenía variantes. Bueno, he querido introducir un poco este tema con otros que habrá que dedicarle más adelante, porque está por hacer, y a mí me gustaría hacer toda esa recopilación de epitafios que hay en las fuentes andalusíes. Y luego también, por otro lado, recopilar todos los versos que aparecen en las inscripciones funerarias e intentar documentar los autores si podemos conocerlos. Bien, nos centramos en lo que es la pieza del mes, donde tenemos esta fuente con forma de artesa, de pudinga, otros hablan de mármol ocre, que se conserva, como ha dicho la directora, en la Alcazaba. Ahí tenía esa asignatura A59 y con varias letras según el fragmento, porque está una pieza que está muy fragmentada. Y aquí en el museo, que se le dio a un fragmento que se conserva, el 84.925. Bien, vamos a acercarnos a distintos aspectos. Aquí tenemos, esta pieza fue una gran protagonista en la exposición que organizó Manuel Ramos sobre Almarilla, Puerta de Oriente, porque se hizo esa restauración, y aquí tenemos ese dibujo. Vamos a ver algunas de esas características. Y el número 7 va a ser importante porque tanto el frontal, donde aparece la inscripción, en esa franja tiene 7 centímetros, el reborde superior también tiene 7 centímetros y la base de la pieza tiene también 7 centímetros. Yo es que creo que también esto es importante porque de la parte de la base que no tiene inscripción es muy posible que aparezcan más fragmentos y que estén allí en la Alcazaba, pero no se han relacionado con esta pieza. Bien, y luego lo que es una artesa, y lógicamente tiene menor longitud por la parte de abajo que por la parte de arriba, y ahí vemos que esa distancia son 13 centímetros de diferencia entre esas dos medidas. La altura es una altura de 26 centímetros. La longitud de la pieza yo la estimo en 137,5 centímetros o más, ahora lo explicaré por qué. Y en el caso de la anchura de la pieza debía de ser entre 70 y 90, no lo conocemos a ciencia cierta. Esta pieza es importante porque su localización formaría parte del palacio del palacio de Al-Mutasim en la Alcazaba, entonces debía de ocupar un lugar preferente. Además, como veremos, por sus características, sobre todo por estas que estamos viendo de su tamaño, debía de ser una pieza muy importante, no solamente en el contexto de aquí de Almería, sino en el contexto de Al-Ándalus. Lo vamos a ver cuando lo comparemos también con otros paralelos andalusíes. Bien, en el caso de este ángulo, lo conocemos ese ángulo,
es decir, aquí finaliza el ángulo, es decir, la inscripción le falta un pequeño detallillo. En este caso yo creo que sería mucho más extensa, mucho más larga. Explico por qué. Porque bueno, la pieza, como vemos, tiene una serie de orificios para precisamente para que funcionara como surtidor, como surtidores, ¿no? Esos orificios han sido los que precisamente han ocasionado con frecuencia la rotura de la pieza. Ha ocurrido en este caso, pero en este también, es decir, aquí habría otro orificio. Uno de los principios fundamentales en el arte islámico es la simetría, ¿no? Entonces, si vemos, sobre todo, es que no lo he puesto en otra diapositiva, si vemos la distancia entre cada uno de ellos, veríamos que es 27,5, con lo cual aquí también habría 27,5 y se documenta. Y en este caso igual, y habría que contar que aquí al menos habría otro 27,5. Lo vamos a ver en una diapositiva siguiente. De los 4 ángulos, aparte de tener este, pero por uno solo de los lados, también está este otro que podría estar en este sitio o podría estar perfectamente también aquí y ser mucho más larga la pila, o podría ser también estar ubicado en este otro. Este ángulo veremos que es un ángulo muy importante, el que se ha conservado. Bien, de esos orificios vemos que tendría 4 o más con los surtidores. El diámetro de los orificios son 3,5 centímetros. Y es lo que ha ocasionado muchas de esas roturas. Ahí lo que comentaba de 27,5, y si multiplicáramos 27,5 por 5 nos daría esa cantidad como longitud mínima que tendría la pieza. Una pieza, pues como vemos, bastante considerable. Bien, yo la dibujé a finales de los años 90, en torno a 1998-99 fue cuando estuve estudiando toda la epigrafía. No tenía una buena formación cuando estudié en la Universidad de Granada. No me dieron una formación de paleografía, pero aprendí sobre todo con Ocaña. Como él mismo, Ocaña, fue autodidacta, y como otros muchos arabistas también, que somos deudores de todo el trabajo excelente que hizo Ocaña. Bien, pues me planteé estudiar todas las inscripciones de Almería en esos años, y eso pues me llevó a que la gran colección de Almería, la mayor parte están en Nueva York, en la Hispanic Society of America. Hay otra gran parte en el Instituto Valencia de Don Juan, en el Museo de Granada, en el Arqueológico de Madrid. Están muy repartidas. Bien, me llevé la sorpresa de que todas estas inscripciones había un gran lote que no había podido estudiar Ocaña. En parte, bueno, eso tiene una larga historia que no me voy a detener ahora aquí. Bien, realicé un estudio de todas ellas y curiosamente desaparecieron, es decir, esta pieza desapareció, pero gracias a la Policía de Patrimonio ha podido ser recuperada. Pero todavía hay otra pieza que yo pude dibujar y que ahora mismo se encuentra en paradero desconocido. Es posible que la misma persona que entregó la otra la tenga y también pueda entregarla. Bien, yo la pieza esta, la primera noticia que tuve, que la primera vez que la conocí, fue a través de Lorenzo Cara Barrionuevo. Lorenzo Cara, cuando estaba preparando este libro, fue el momento cuando yo conocí a Lorenzo Cara. Yo entonces, estamos hablando del año 1989, yo era becario de investigación en Granada, estaba haciendo allí la tesis doctoral sobre el poder naval en Al-Ándalus, y Lorenzo Cara estaba preparando esta obra, apareció en el Departamento de Historia del Islam para ver si alguien le podía leer esa inscripción. Bien,
En Granada, como digo, no había nadie preparado y yo en mi caso, pues bueno, pues le hice una lectura muy conjetural porque tampoco tenía una formación entonces. Para mi sorpresa, Lorenzo la publicó sin tampoco consultarme de si aquella lectura conjetural inicial pues se documentaba fehacientemente o no. Ahí vemos que él habla, bueno, entonces había 7 fragmentos, eran 7 fragmentos con inscripción y 2 sin inscripción. Bueno, lo sitúa en la segunda mitad del siglo XI, que eso creo que sí es correcto. Y luego hay algunas otras cosas con lo que yo diferiría con la misma lectura que yo hice entonces también, ¿no? Fue, como digo, una cosa muy conjetural, ¿no? La que hice. De hecho, bueno, aquí se ve que se habla de Al-Humaydi y ahora veremos que no habría que hablar de ese personaje. Bien, esos 7 fragmentos con epigrafía y 2 sin ella, que ahí tenemos los dibujos, que son 8 porque una comparte esta pieza que es el ángulo fundamental, esta fotografía en mí. Ahora utilizaré las fotografías del museo, que lógicamente pues son muchísimo mejores que las que yo tomé en su momento en diapositivas, era lo que tenía. A principios en torno a 2008, en unas excavaciones que realizó Paqui Alcalá, precisamente en la zona del segundo recinto de la Alcazaba, en zona de pabellones del palacio, pues aparecieron 2 fragmentos. Aquí tenemos uno de esos fragmentos, un fragmento importante, que es el que forma parte de esa reconstrucción, y este otro más pequeño. Ahí tenemos esos 2 dibujos. Bien, la altura de la cartela, en donde aparece la inscripción, es variable. En unas ocasiones son 4 centímetros, otros 5. Ahí vemos el Irremediablemente, si como se trata de una pila, lo pondríamos en relación, bueno, quizás llama la atención de que esto está en escritura, lo que se llama escritura cúfica. Escritura cúfica se caracteriza por ser una escritura con muchos ángulos y también desprovista de signos de puntuación, con lo cual se pueden hacer distintas lecturas, ¿no? De hecho, pues ya veremos cómo ahí, pues lo que yo inicialmente le dije de forma muy apresurada a Lorenzo Cara, que se podría leer Al-Humaydi, esto ahora mismo con certeza no se puede leer Al-Humaydi, sino Al-Himyari. De hecho, pues lo que es esto es evidentemente una ra, aunque en la escritura manuscrita árabe actual pues se puede entender que es una dal, pero la dal se hace así, ¿no? De este modo como aparece aquí. Bien, irremediablemente, como se trata de una pila, Lorenzo también lo que fue a pensar que era una pila de abluciones. Y irremediablemente pues nos llevaríamos a una inscripción, una de las más imponentes también que se ha conservado aquí en Almería, que es esta de mediados del siglo XII, donde se habla de un personaje de Bona, que lo pude identificar a través de las fuentes biográficas. Al morir en Almería deja una manda testamentaria para la construcción de una pila, y aquí sí se especifica la construcción de una pila lil gudú, de abluciones, una pila de abluciones, pero no se puede relacionar con esa otra pila, con la pila que nos ha salido, con esta otra que estamos viendo, pila fuente, entre otras razones porque aquí se refiere siempre a esa pila de abluciones que sería una mid'a, es femenina, mientras que ahora veremos la referencia a la fuente pila de esta otra que estudiamos ahora aquí, se habla en ella siempre en masculino. De hecho aquí eso sí se habla mankusha en femenino, con inscripción. Esa pila tendría una inscripción como la que nos ocupa aquí,
pero evidentemente no es esta, entre otras razones porque las características epigráficas aquí son muy claramente de una letra utilizada en el mediados del siglo XII, y en cambio la anterior es una letra utilizada en el siglo XI, en la época de las taifas. Bien, de hecho, en el fragmento este que apareció en las últimas excavaciones, se utiliza la palabra haud. Haud, que es la misma que en Almería se hablaba del Rabat al-Haud, el arrabal de al-Haud, el que se traducía como el aljibe, pero no es un aljibe, sino que siempre en árabe haud viene a ser todo lo que sea cóncavo, y puede ser una pila o puede ser una cuenca hasta llegar a una extensión mucho mayor. La cuenca del Mediterráneo le llaman también haud, ¿no? Por eso yo proponía en lo de Rabat al-Haud traducirlo como el arrabal de la hondonada, ¿no? Bien, aquí aparece en la inscripción muy claramente, y aparte haud es masculino y aparece con frecuencia en las referencias cruzadas hablando de esa pieza. Bueno, adelanto ya que en los paralelos que vamos a ver es muy frecuente que nos hable la misma pieza sobre ella. Aquí no. Aquí, bueno, no me he atrevido a dar una lectura, entre otras cosas por ser muy fragmentada. Se puede haber lecturas parciales de cada una de las cosas, pero todos los detalles lo que nos habla es que no habla la pieza, sino que se habla sobre la pieza y se dirige, eso sí, a un tú, que lo podemos ver aquí también, no en este fragmento ese tú no aparece, es otro de los fragmentos. Bien, este fragmento es clave porque nos da el comienzo y el final, ese ángulo, donde tenemos, aquí vemos esta lectura de quién es al-Himyari, ese al-Himyari. Yo he estado buscando por distintos sitios, porque aquí lo que dice claramente, dice Kana al-Himyari haddahu yaudan. Al-Himyari lo había regalado, y se refiere a esa pila, la había regalado, pero en árabe masculino, generosamente. Bien, una de las cosas que nos vamos a plantear si es un poema o no es un poema. Inicialmente, bueno, al-Himyari no se documenta aquí en Almería. Yo pensé, pues inicialmente, pues podría ser un gobernante. Una de las hipótesis que habría que tratar es que fuera un gobernante foráneo que le hace un regalo, en este caso al Mutasim, y es esta pieza. Otra de las hipótesis, que no fuera un gobernante foráneo, sino que fuera Almería, contaba con muchos comerciantes foráneos también, pero presentes aquí en la ciudad, y que hiciera ese regalo. Incluso el mismo Albuni, este que vemos allí, podría haber dado una pieza que fuera anterior, ¿no? Eso hay que también descartarlo, porque Albuni, en la inscripción de Albuni, lo da para que se construya, es decir, se construyó en el siglo XII, no como esta, que es evidentemente del siglo XI. Lo que sí quiero llamar la atención es que si no fuera esto un texto en verso, sino que fuera prosa, seguramente no hubieran destacado el nombre, lo hubieran precisado más. Y no solamente por una nisba que es tribal, un adjetivo que lo relaciona con una tribu árabe, con los himyaríes originarios del Yemen, de la zona del Yemen, con lo que sabemos también que por lo menos algunos almerienses llegaron a esa zona, al Yemen, y hubo relaciones con el Yemen en torno al siglo XI y siglo XII. Bueno, ahí muy claramente, como digo, sería al-Himyari lo que hay que leer, ¿no? Bueno, en el año 2014, con motivo del milenio,
con Manuel Ramos, pues bueno, estuvimos viendo la posibilidad de la Delegación de Cultura, la posibilidad de hacer una obra, porque Almería está muy necesitada de una gran monografía sobre la Almería andalusí en la época árabe e islámica, ¿no? A ese propósito, pues yo le comenté a Manuel también la importancia de esta pieza, que se conservaban bastantes fragmentos, y fuimos los dos allí a la Alcazaba donde se conservaba, y aquí pues se puede ver cómo empezaron a encajar esos fragmentos para dar a lo que ha sido esa reconstrucción que después asumió Manuel Ramos para la exposición que ahí sí se materializó, ¿no? Aquí podemos ver cómo encajaban esos fragmentos. Ahí estaban, ¿no? Ahí donde vemos ese gran fragmento. Bien, yo estoy convencido de que poco a poco podremos seguir avanzando y los otros fragmentos se pueden buscar esa localización, aparte de que lo ideal sería también, porque los fragmentos deben de estar allí enterrados en la Alcazaba, y algunos otros también podíamos verlo. Bueno, vemos esa la parte final. Lo que sí se ve también, en algunos de los fragmentos se ve que están más deteriorados que otros. El deterioro yo creo que es por efectos del agua, y eso podría ser también un indicio de quizás para conocer la orientación, qué orientación podía tener la pila, sobre todo si tenemos en cuenta aquí los vientos, ¿no? El viento cómo le afectaría a la caída del agua. Ahí tenemos algunos de esos fragmentos que se pueden leer muy parcialmente, ¿no? Cada uno de ellos. Aquí es ante él, ahí tenemos ante él, ante la pila, en él, en la pila puede ser también, pero aquí una cosa se referirá a otro, y luego entonces pues por eso con esa fragmentación es difícil poder hacer una lectura completa. Son palabras que terminan y otras que empiezan, pero a veces no llegan a estar, ¿no? Bien. En árabe utilizan la palabra nazm, que es orden, para referirse a la poesía, y nazr, dispersión, para referirse a la prosa. Y una de las cosas que yo he tenido siempre mucha duda es de si este texto, de hecho, en el catálogo que preparaba y que aún no está publicado, Manuel Ramos, en esta pieza planteaba esas dudas de si podía ser poesía o prosa. Ahí ya casi me inclinaba más por la prosa, pero ahora me inclino más por la poesía, que en realidad lo que tenemos ahí es un texto en poesía. Bien, esto sí me dieron una buena formación en Granada. Tuve la suerte de estudiar con Darío Cabanela antes de jubilarse, y Darío Cabanela, el padre Cabanela, como lo conocíamos, pues en lengua árabe nos daba lo que era clases también de métrica árabe, ¿no? Para que lo entendiéramos. La métrica árabe es una métrica cuantitativa que se basa en la alternancia de sílabas breves y largas que producen un pie, y a su vez esa combinación, aquí tenemos 8 diferentes pies con las sílabas que irían alternando breve, larga, faulun, otro fa'ilun, mustaf'ilun, mafa'ilun, fa'ilatun, maf'ulatun, distintos que en su origen parece ser lo que se habla, que el árabe, que en los largos tiempos que iba encima del camello, pues iba componiendo esa poesía, y a veces también se equipara como con los movimientos del camello, en esa alternancia de pies más alegres, otros más solemnes, más alargados. Esos pies, la combinación pues da lugar a 16 posibles metros, de forma que la métrica árabe está muy estandarizada. Esto nos puede ayudar a, cuando tenemos textos epigráficos muy complejos y difíciles, como es en este caso, y fragmentados,
pues la misma aplicación, si detectamos el metro, podemos ver también, nos puede ayudar a hacer la lectura o a situar esos fragmentos. Bien, yo por eso lo he intentado utilizar y creo que nos puede dar bastante resultado. Lamentablemente no he tenido el tiempo suficiente para poderlo aplicar de forma pormenorizada, porque esta pieza, lo que vamos a ver aquí, no son conclusiones, no solamente porque no tengamos todas las piezas, sino porque también todavía podemos extraer muchas más conclusiones si la analizamos con mucho detenimiento. El caso es que aplicando a este inicio, si fuera el inicio, pues nos da un metro el Muqtadab, que es un tanto que se utilizaba poquísimo, y aquí en Al-Ándalus apenas se documenta, pero que luego difiere en los otros fragmentos. Porque una de las cosas siempre, la poesía árabe se caracteriza, no lo he comentado antes, pero la diferencia entre el nazm, el verso, y el nasr, la prosa, es fundamentalmente por dos cuestiones. Porque el nazm, el verso, tiene rima y tiene metro, tiene métrica. Luego, lo mismo Andalucía y los árabes en general crean un tipo de discurso intermedio entre la prosa y el verso, que es la prosa rimada, que tiene rima pero no tiene metro en esa cuestión. Entonces, una de las cosas que nos ayudaría sería sacar la letra de rima. La letra de rima, en este caso, si es un poema, que creo que sí, estoy convencido que sí, pues sería rima en at, lo que termina aquí. Y lo vemos, podemos verlo, que aquí también tenemos ese final, at, y en otro de los fragmentos pues tenemos también esa terminación at, con lo cual tendríamos por lo menos 3 versos, es lo que tendríamos en esta pieza. Bien, como digo, he intentado aplicar, puede ser que el metro Wafir, pero no se adaptaría, el Wafir no se adaptaría aquí al principio, puede ser que haya alguno, porque hay muchas veces los poetas se toman licencias, que pueda ser el Muqtadab, pero no creo, eso hay que reflexionar mucho más en ese sentido. Bueno, aquí había traído lo que es la parte de lo que había hecho para ese catálogo, que aquí nos pueden salir varias cuestiones. Bueno, no he comentado que tiene decoración, podemos ver alguna decoración vegetal, vemos aquí esos elementos vegetales que aparece, pero no es mucho. Es un cúfico simple, no tiene remates florales, las letras, que es lo típico en el siglo XI. Por ejemplo, la primera inscripción que he puesto es cúfico floral, con esos remates florales, ¿no? Pero se suele utilizar aquí mínimamente pues unos elementos decorativos. Es una fuente ornamental, evidentemente con surtidor, ¿no? Bueno, quiero traer a colación otros 2 ejemplos de pilas, fuentes, que son conocidas en Al-Ándalus, que estudió precisamente Manuel Ocaña. La estudió, una de ellas es de mármol blanco que podría ser de Macael, de principios del siglo XII, es una época en la que Almería destaca bastante. Las dimensiones, como podemos ver, son 96 centímetros, muy por debajo de la pieza que tenemos aquí, 59 y 22. Ahora luego me referiré a ello. Lo que sí, la inscripción está en 5 centímetros. Está en verso y siempre pues el metro jafif y la rima en da, ¿no? Tenemos 3 versos, el último verso no completo, pero en este caso había más facilidad porque está el verso completo. Como veis, lo que os decía, habla la pieza misma, ¿no? Soy morada, mansión y asilo del agua, aposento soy del señorío, no convengo más que a magnates y al varón cargado de gloria. No me placen otras aguas que, y en ese caso pues se corta la inscripción. Esta inscripción se conserva en Córdoba, ¿no? En el Museo Arqueológico de Córdoba. Bien, esta otra, que el dibujo es de Manuel Ocaña, que era el gran epigrafista, que fue traducida, tiene 7 traducciones, la estudió Emilio García Gómez en la revista Al-Ándalus, pues
También, si podemos ver aquí, la traducción que él realizó, ya muy aquilatada, porque está completa, esos 3 versos, pues nos dice: soy en mi pureza más esplendorosa que el cristal de roca. Mi cuerpo está hecho de blanca plata. Cuando viene a juntarse conmigo el agua límpida, parece perlas que se derraman en un hueco cóncavo. El agua es en realidad de rango inferior a mí, aunque yo soy también un cuerpo hecho de agua sólida. Metro Hafif rima ahí. Eso es importante porque también eso, como digo, ayuda bastante. Si comparamos las 3 pilas, pues nos daremos cuenta que la que tenemos, la pila de Almería, son todas muy achatadas, pues son pilas surtidores tipo fuente, con lo cual suelen ser más que una pila normal, pues suelen tener una altura no muy considerable. Lo que sí vemos es que las proporciones son, tienen su relación, de forma que esta, que vemos que es la más pequeña, pues la menos alta también. La de Córdoba, que es un poco más larga y ancha, pues también tiene una mayor altura, una pequeña altura. Con lo cual lo de Almería pues correspondería también que tanto la longitud que hemos considerado antes como la anchura de la pila pues sería también mucho mayor, ¿no? Yo aquí lo establezco entre 70 y 90. Ese lado que evidentemente no tendría los surtidores, es posible que estuviera menos fragmentada y que se hubiera reutilizado en alguna construcción. No sería raro que en algunos de los muros de la Alcazaba esos fragmentos de los 2 laterales. Bien, la clave puede estar en la búsqueda en antología como las de Ibn Luyún, o sobre todo también hay una obra fundamental para Almería, que es la de Ibn Játima, la Masilla Talmarilla, la Gairija min al-Bilad al-Andalusilla, la supremacía o la superioridad de Almería sobre el resto de los territorios de Almería, que se dan por... Bueno, en este caso esta obra está desaparecida. La obra de Ibn Luyún hay muchas que están manuscritas en Marruecos. Luego me referiré a ellas, ¿no? Porque aquí lo que habría es que casar unas con otras. Por eso quiero referirme ahora, y traía aquí a colación, a cómo se conocieron los poetas de la Alhambra. Evidentemente, la Alcazaba de Almería, los palacios, dentro de la Alcazaba había palacios, no son equiparables a los de la Alhambra, pero en cierto modo tienen bastante relación, ¿no? En todos estos edificios había varios tipos de decoración epigráfica. Se utiliza siempre en la cultura árabe en general y la andalusí, la palabra es clave, ¿no? Entonces se utiliza para la decoración. Siempre suele haber, en la Alhambra nos encontramos inscripciones coránicas. Esas no plantean ningún problema de conservación cuando cambian. Hay inscripciones dinásticas, esas sí plantean un problema cuando cambia el gobierno. Entonces, en el caso de la Alhambra se han conservado las dinásticas porque finalmente el reino nazarí, que fue el que construyó la Alhambra, fue la última dinastía islámica musulmana, de forma que no. Las dinásticas que hubiera aquí en la Alcazaba, evidentemente cuando venía otros, y por ejemplo las que hiciera Al-Mutasim de la dinastía de los Banu Sumadis, cuando vinieron los almorávides se encargarían de borrarlas, evidentemente. Pero luego siempre las inscripciones más interesantes son las poesías, los poemas. Los poemas que tenemos en la Alhambra, la Alhambra es un libro abierto que nos habla, y como hemos visto ahí como las pilas, que lo típico es que nos habla el mismo edificio, es decir, cada una de las salas o las fuentes nos hablan ellas mismas directamente a un tú, pues evidentemente esos poemas no están firmados, ninguno de ellos, sino que tenemos esos poemas. De forma que fue sobre todo a lo largo del siglo XX cuando
Aquí los que tenemos son, por ejemplo, estos dos, son un poema muy célebre en la Sala de las Dos Hermanas, donde van alternando esos versos en cartelas con otros en redondeles. Bien, Emilio García Gómez, que fue uno de los grandes arabistas, pues él mismo que estudió, tiene el estudio de los poemas de la Alhambra. Él de hecho tuvo la cátedra allí en Granada y estudiaba bastante sobre todo lo que era en la Alhambra. Aprovechó, pues tiene un célebre libro. En realidad lo sacó primero como fue su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, donde hablaba de Ibn Samrak, el poeta de la Alhambra. Y lo hablaba así, el poeta de la Alhambra, ¿no? Es decir, porque el Diwan de Ibn Samrak se ha publicado hace pocos años, no sé, pero se conocían fragmentos, pero muchas antologías, como lo que yo propongo también en todas esas búsquedas que se hagan, en las antologías pues nos hablan de tal poema que es de Ibn Samrak, y evidentemente ese poema es el que está escrito en los muros de la Alhambra. Eso pues, se pudo conocer, y por eso él hablaba de Ibn Samrak, el poeta de la Alhambra, un libro que tuvo bastante difusión. Una discípula suya, María Jesús Rubiera, fue la que descubrió el manuscrito de Ibn al-Jayyab. Se conserva bastante deteriorado, no está completo, se conserva en la biblioteca Dar al-Kotob del Cairo, y ella, estudiándolo, pues vio que Ibn al-Jayyab era otro de los poetas de la Alhambra, y le puso precisamente ese título, ¿no? Ibn al-Jayyab, el otro poeta de la Alhambra. Otro libro que ha tenido mucha difusión, ¿no? Sabemos, por ejemplo, ahora que en el Salón de Comares, pues los poemas que hay, por ejemplo, aquí en el trono donde estaba el trono de Yusuf I, pues ese poema y todos los poemas que hay en todas estas cupulitas son poemas de Ibn al-Jayyab, ¿no? Falta todavía, hay poemas que no están asignados, por ejemplo el de los baños, que lo más seguro es que fuera también de Ibn al-Jayyab, porque el Diwan es la colección completa de sus poemas. El Diwan de Ibn al-Jayyab está muy deteriorado y no está completo, y entonces es posible que también él sea el autor, como piensan la mayoría de los investigadores, de ese poema de los baños. Bien, fue María Jesús Viguera también la que relacionó otro de los poemas que aparece en una de las tacas con la autoría de Ibn al-Khatib, ¿no? De forma que Ibn al-Khatib sería otro de los poetas de la Alhambra, ¿no? Lo descubrió, pues bueno, el Diwan de Ibn al-Khatib fue el primero que se publicó, y se relacionaban esos poemas, porque con frecuencia también en el mismo Diwan se nos dice que ese poema estaba inscrito en tal edificio, ¿no? De hecho, otro poeta de la Alhambra que conocemos es Infurkún, un poeta de familia almeriense. Como vemos ahí, su bisabuelo nace aquí en Almería, aunque ya va a morir en Granada. El Diwan lo publicó un investigador, lamentablemente ya fallecido, marroquí, Muhammad Ben Sherifa, muy buena edición, y ahí sabemos que en ese Diwan pues nos dice que tal poema, no está traducido la mayoría de los poemas de Infurkún, pues que estaba escrito en la Alhambra, en el palacio de Yusuf III. Lo que sucede es que el palacio de Yusuf III no se ha conservado. Entonces conocemos el poema que estaba allí escrito, o poemas, porque tiene muchos poemas que estaban escritos, pero no se ha conservado tal cual. Pero sería también otro de los poetas de la Alhambra. Bien, si lo traemos para Almería, bueno, en Almería siempre en la Alhambra la mayoría de los poemas están en yeserías, ¿no? Aquí pues lo más seguro es que también hubiera yeserías, pero las yeserías son las más fáciles de modificar, ¿no? De hecho, Emilio García Gómez pensaba que, por ejemplo, cuando Ibn al-Khatib cayó en desgracia, borrarían sus poemas.
Él pensaba que, por ejemplo, los poemas de Ibn al-Jatib adornaban la sala de las dos hermanas antes de lo de Ibn Samrak. Creo que esa hipótesis la mayoría de los investigadores no la dan por buena, porque el poema de Ibn Samrak parece que se hizo precisamente para ser inscrito en la sala de las dos hermanas, y no era tan determinante, porque de hecho, como hemos visto en el Salón de Comares, se mantuvo también el poema de Ibn Samrak. Bien, no sé si me estoy pasando un poco. Bueno, si nos venimos a Almería, veremos que Al-Udri se refiere a Al-Udri, el historiador almeriense que vive en la corte de Al-Mutasim, pues él mismo nos habla, ¿no?, al describirnos los palacios, pues que están con mármol blanco, alude también a ese mármol con inscripciones esculpidas. En su caso nos habla de una inscripción que aparece en una sala que tiene la fecha de construcción y quién la había ordenado realizar. En este caso, pues Al-Mutasim sería, ¿no? De hecho, pues bueno, una de las inscripciones que estudió Ocaña, pues nos aparece Abu Yahya Muhammad ibn Sumadih, que es Al-Mutasim, ¿no? Que decoraría esta inscripción, pues decoraría parte de esos palacios, ¿no? En lo que fue el documental histórico de Almarilla, realizado con David Aguirre, de segundo plano, pues reconstruimos un poquito, porque se puede reconstruir esta grafía, ¿no?, y lo utilizamos en ese documental. Otra de las inscripciones que ha aparecido en las excavaciones relativamente recientes que se han realizado en la Alcazaba, pues aparece precisamente lo que parece ser un zócalo, y se nos da una fecha, 466 de la Égira, 1073-74, que casa precisamente con la época de Al-Mutasim, ¿no? Al-Mutasim fue uno de los gobernantes que tuvo un gobierno más extenso aquí en Almería, desde el 1052 hasta el 1091. Pues prácticamente 40 años, ¿no? Bueno, él empezó más también en el 54, porque al principio, por minoría de edad, fue su tío quien estuvo gobernando. Bien, y a él le debemos muchas construcciones allí en la Alcazaba. Bien, entre los fragmentos que han ido apareciendo, este todavía está in situ, reaprovechado delante de los baños de la tropa, pues aparece este fragmentito de un zócalo, que aquí en el museo se conservan distintas piezas. Esta sería interesante que nos ocupáramos en otra ocasión, porque aquí es muy claramente un poema. En este caso sí se puede sacar el metro Munsari, y se ve muy fácil, y se puede reconstruir en parte, ¿no? Se puede ir viendo. Empieza al-Fikre Sabi, el pensamiento es cautivo de alguna cosa. Ahora dice Wanzur, y mira a quien la mira, ¿no? Bien, aquí la clave, bueno, lo interesante es que encontráramos también quién era realmente ese poeta, ¿no? Quería ocuparme de la corte poética de Al-Mutasim, pero va a ser excesivo, ¿no?, de hablar, porque son muchísimos poetas los que había aquí en Almería, y sería muy largo, ¿no? Eso lo dejamos para otra ocasión. Me gustaría entonces terminar recordando un poco lo que había dicho. En el trabajo que hicimos de la Biblioteca de Al-Ándalus, pues nos damos cuenta que catalogamos nada más y nada menos que 7.900 obras en distintas épocas: el Emirato, el Califato, las Taifas, almorávides, almohades, los nazaríes, siglo I, siglo XIII, XIV y XV, ¿no? Y como podéis ver, bueno, la mayoría de las obras están todavía sin editar, están manuscritas. Hay muchas obras que sí están editadas, pero no se han traducido
o no se han tampoco, desde el punto de vista nuestro, no se han trabajado, y ahí queda una gran labor que yo creo que va a dar bastantes sorpresas, ¿no? Aparte de que toda esta producción sería el 40% de la producción que conocemos, con lo cual hay obras como la que mencionaba antes de Ibn Játima, que es fundamental para Almería, porque se trataba de una obra histórica, con una introducción histórica. Ibn Játima escribe en el siglo XIV y pues tenía toda la información para hablar de la historia de Almería, también de la geografía, y luego hacer un diccionario biográfico con todos los almerienses, tanto de nacimiento como de adopción, o todos los que habían venido. Suelen tener siempre 3 capítulos: los que habían venido del resto de Al-Ándalus y otros los foráneos, los que habían venido de fuera de Al-Ándalus. Esa obra sabemos que, porque la aprovecharon algunos autores como Al-Maskari o Ibn al-Qadi, esa obra se conocía y estaba en bibliotecas magrebíes, la zona argelina, la zona de Marruecos, en el siglo XVI, y es muy probable, porque yo he oído también por ahí noticias de que esté en alguna biblioteca marroquí, y no sería extraño que en los próximos años la veamos que aparece el manuscrito, lo edita alguien y podríamos estudiarlo. Eso nos daría una información que daríamos un salto impresionante en el conocimiento de la historia, la geografía y también la vida cultural de Almería. Bueno, y eso nos permitiría, pues como digo, pues también desentrañar muchas de esas inscripciones que necesitamos seguir estudiando y perfilando, que poco a poco, de hecho, yo pues preparando esto, aunque he tenido poco tiempo, pues he dado un salto también, creo que bastante cualitativo, en relación con la ficha que había preparado para el catálogo de la exposición de Almarilla, con lo cual esa ficha hay que rehacerla, ¿no? Bueno, pues nada más, agradecerle a todos ustedes pues su atención y su asistencia, y quedo a la disposición para cualquier pregunta, aclaración que quieran hacerme. Sí. Sí, bueno, conocemos a muchos poetas. El mayor de los poetas de Al-Mutasim, el que se da como el más importante, es Ibn al-Haddad. Ibn al-Haddad es un apodo, el hijo del herrero, el descendiente del herrero, era un poeta de Guadix, que vivió aquí, se trasladó de Guadix, en la taifa de Granada, que era una taifa bereber. Pues se habla de que no protegían mucho a los poetas, y muchos granadinos vinieron. Entonces pues tenemos poetas que son almerienses, pero fundamentalmente poetas que vinieron de fuera, ¿no? Entonces entre ellos Ibn al-Haddad, que venía de Guadix, murió aquí y fue enterrado aquí. De hecho él compone una elegía a la madre de Al-Mutasim. Es el que hizo oficialmente. La madre de Al-Mutasim era un personaje muy importante porque era nieta de Almanzor. Almanzor también en su tumba en Medinaceli le hicieron un epitafio. Conocemos también a su autor, ¿no? De Ibn al-Haddad existe ahora el Diwan, pero Diwan que está reconstruido, y tenemos bastantes poemas suyos. Ahí afortunadamente también Fernando Velázquez Basanta está traduciendo bastante. Lo trajimos en el año 2014 precisamente para que nos diera distintas conferencias sobre la poesía, y él mismo es la persona más cualificada para hacer una nueva antología de poetas almerienses, ¿no? Hizo una muy buena, Soledad Gibert, que la publicó el Instituto de Estudios Almerienses. Lamentablemente está ya agotada esa, donde hacía un repaso de toda la historia, la corte de Al-Mutasim, aunque no se detenía especialmente en ella, pero recogía a muchos de esos poetas. Hay figuras que son muy interesantes y que son poco conocidas, entre ellas es Ibn al-Qassas, este poeta que era de Valor, también en Granada, de la Alpujarra. Fue uno de los mayores poetas de Muashaja, muy célebre en las Muashajas, y nos consta que estuvo aquí en la corte de Al-Mutasim.
No tenemos mucha información de él, pero sí algunos fragmentitos, y entonces pues conocemos también con una gran calidad de esa poesía. Bueno, hay, como digo, muchos granadinos. Azumaysir es otro que huye porque este era un poeta satírico, tiene problemas en Granada y viene a Almería para que lo amparara Al-Mutasim, que tenía un gran gusto por la poesía, porque de hecho él era también poeta, emulando un poco Al-Mutamid de Sevilla, que era la gran referencia. Los hijos mismos de Al-Mutasim también eran poetas, no solo los hijos, sino también una hija que conocemos, la única hija que conocemos, al-Kiram. Tenemos algunos versos suyos. Y bueno, también es curioso porque Almería, al ser una taifa importante, la más importante era Sevilla, pero por aquí pasaron muchos poetas, ¿no? Recientemente también le pasé un poema de un siciliano a Fernando, que lo hemos publicado también en la revista Ladra, ese pequeño fragmento que le dedicaron Al-Mutasim. Están apareciendo poemas y fragmentos que están por ahí perdidos, ¿no? Pero digo también los grandes poetas de la época, sobre todo Ibn al-Labbana, que es el poeta que se entiende como el poeta más fiel, que recaló finalmente en Sevilla. Nos consta también que pasó por aquí, por Almería, y le dedicó poemas al-Mutasim. Igual que también Ibn Jafaya, el que era el tío de Ibn al-Saqqaq, el que he puesto antes, que de él nos consta también en su epitafio, uno de los grandes poetas de Al-Ándalus. Sabemos que cuando era joven recaló también por aquí, por Almería, ¿no? Tenemos, como se puede ver, mucha información, aparte de que también ahora, sacando nuevas, sabemos también ahora de otro poeta de Lorca. Lorca era un territorio que dependía inicialmente de Almería en la época de Jairán y de Zuhair, no con los Banu Sumadi, sino antes de la corte poética de Al-Mutasim. Habían venido por aquí otros poetas, como fue Ibn Darraj al-Kastalli, el mejor poeta de su época, de la época de Almanzor. Pues también vino aquí, le dedicó un panegírico a Jairán. Lo que pasa, Jairán no protegió a la poesía como luego sí haría Al-Mutasim, ¿no? Bueno, y conocemos, como digo, muchísimos más nombres, y la idea es también hacer una nueva recopilación aumentada de todos esos poemas, ¿no? ¿Más preguntas o aclaraciones? Muchísimas gracias, Jorge, y como un placer escucharte, y nos has dejado con ganas de eso, de conocer un poquito más los poetas fundamentales, o sea que habrá que repetir en total para el año que viene. Sí, yo lo que creo es que esta pieza es bastante importante, ¿no? Ya no solo a nivel de Almería, de lo que supone allí de ir recuperando, porque la Alcazaba, lamentablemente, sobre todo por los terremotos, se destruyó bastante, ¿no? Entonces, pero hay una gran labor todavía por reconstruir a través de esos fragmentos que vamos teniendo, ¿no? Y si lo vamos mirando con detalle, pues salen pues como esta. Yo creo que era una pieza muy importante dentro del palacio de Al-Mutasim, ¿no? Gracias a vosotros.